Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Skoda Yeti. El Skoda Yeti es, en general, un vehículo robusto y relativamente fiable, pero a la hora de elegir un semirremolque hay que tener en cuenta la conducción y el origen, el uso que se le ha dado al vehículo. Muchos vehículos se han visto sobrecargados por carreteras no asfaltadas, lo que, por supuesto, tiene un efecto negativo en el estado general. Dichos vehículos esconden diversos desperfectos o un desgaste excesivo del embrague y del chasis. Para los motores de gasolina es necesario comprobar o cambiar la distribución, cadena o correa, así como verificar el uso que se le dio al vehículo. En los motores de gasolina, inyección directa e indirecta, es recomendable no descuidar la sustitución de las bujías, ya que con el tiempo la bobina se daña, lo que provoca un funcionamiento desigual de los cilindros más pequeños. En los motores con inyección indirecta se recomienda sustituir las bujías cada 60.000 km, en los motores TSI y FSI cada 50.000 km y, con mayor frecuencia, cada 40.000 km con desplazamientos por ciudad. En el caso del Skoda Yeti con motor TSI, rara vez se producen problemas con el mecanismo de transmisión, cadena o llave hidráulica. La vida útil del mecanismo de transmisión, así como los intervalos de mantenimiento, se ven afectados por el intervalo de cambio de aceite del motor y el estilo de conducción. Los problemas con el mecanismo de transmisión se detectan por un arranque ruidoso, que dura unos segundos, normalmente cuando el motor está frío, por ejemplo, después de una noche de inactividad, pero a veces la cadena hace ruido con el motor caliente, por ejemplo, al conducir a bajas revoluciones. Dependiendo del motor, el culpable es una llave de cadena hidráulica que no funciona bien o la cadena está estirada. El problema no debe ignorarse y es necesario reemplazar todo el mecanismo de transmisión del motor, de lo contrario, la cadena puede saltar y causar problemas mucho mayores. Dependiendo del tipo de motor, los problemas de transmisión se manifiestan por una luz de advertencia 1000 brillante, diagnóstico del motor, arranque más deficiente, potencia reducida o consumo más bajo. Dependiendo del tipo de motor, el fabricante modificó el mecanismo de transmisión del motor durante 2011 y 2012. Gran parte del problema de propulsión se ha solucionado dentro del periodo de garantía, pero muchos motores, especialmente los que se utilizan menos, aún pueden esperar un problema de propulsión. Si no es posible encontrar el historial de servicio o si la cadena original está en el motor, es recomendable reemplazar el mecanismo de transmisión con componentes modificados. En los motores TSI, la acumulación de hollín aumenta, ya sea en el propio motor o en el colector de admisión. El aumento de la producción de hollín en el compartimento del motor suele indicar intervalos de cambio de aceite más largos. El resultado es una reducción gradual de la potencia del motor, un menor rendimiento del mismo, así como el riesgo de sobrecalentamiento de las válvulas, un mayor desgaste del turbocompresor y del propio motor. Por ello, se recomienda cambiar el aceite hasta un máximo de 15.000 km, uno al año. Cuantos más vehículos se utilicen, por supuesto, menor será el intervalo de cambio de aceite. Preste atención a la calidad del combustible. De vez en cuando añada gasolina con más octanaje, min. 98, o añada regularmente, al menos una vez cada 3 a 5,000 kilómetros, aditivo para gasolina. En particular, si se descuida el mantenimiento o si los intervalos de servicio se prolongan más allá de los 15 kilómetros, los taqués hidráulicos pueden obstruirse. Este problema se refleja gradualmente en una disminución de la potencia del motor, oscilaciones en ralentí, pérdida posterior de presión del motor, daños en las válvulas, desgaste excesivo del árbol de levas y aumento del consumo de aceite. La prolongación de los intervalos de servicio o el uso de un aceite inadecuado conduce gradualmente a un desgaste excesivo del mecanismo de transmisión, un estiramiento más rápido y un aumento del ruido de la cadena de distribución, motores de transmisión por cadena. El motor TSI a veces tiene problemas con el catalizador sucio, sobre todo en el caso de conductores que conducen a un ritmo generalmente lento y el motor funciona a bajas revoluciones. A largo plazo, este estilo de conducción conlleva el riesgo de que el catalizador se obstruya, lo que a veces la unidad de control puede considerar como un fallo del catalizador. Se recomienda salir de vez en cuando a la carretera y conducir un poco más rápido. En los motores TSI que se conducen con más frecuencia en distancias cortas, especialmente con el motor frío, existe el riesgo de que el aceite del motor se diluya excesivamente con gasolina no quemada, lo que conlleva peligros adicionales de desgaste excesivo del motor.
La solución es conducir por autopista de vez en cuando o cambiar el aceite del motor con más frecuencia. Los motores TSI suelen tener un sonido áspero después de un arranque en frío, un funcionamiento menos cultivado y, en ocasiones, una aceleración menor. Esto se debe al calentamiento repentino del catalizador al aumentar la temperatura de los gases de escape. Sin embargo, este régimen solo dura un tiempo y no significa un problema técnico. Los motores TSI, 1,4 TSI y 1,8 TSI, tienen más probabilidades de provocar un desgaste excesivo del mecanismo de distribución variable, lo que se traduce en un funcionamiento más ruidoso y desigual del motor, sobre todo a bajas revoluciones, mensajes de error, 1000, o una reducción de potencia. Se recomienda cambiar el variador junto con la cadena de transmisión. En los primeros años, el 1,4 TSI era conocido por un problema con la válvula de derivación de la turbina, que se reflejaba en una caída de la aceleración. La mayoría de estos errores se solucionaron sustituyendo la carcasa de la turbina, que fue modificada. De vez en cuando se produce una fuga de aceite, normalmente en la manguera de ventilación de la carcasa, normalmente en el 1,2 TSI. En los motores diésel, con un kilometraje superior a 150.000 kilómetros, puede presentarse el problema de un volante flotante excesivamente desgastado, lo que se refleja en vibraciones al ralentí, tirones al circular y ruidos a bajas velocidades. Las averías más habituales en el motor de los modelos 1,6 TDI y 2,0 TDI son las grietas en el radiador de la válvula EGR, más a menudo en invierno, y sobre todo en el caso de vehículos que circulan por trayectos cortos, la entrada de refrigerante en la admisión y la pérdida de líquido. La pérdida de refrigerante también puede deberse a la bomba de agua, por lo que se recomienda cambiarla junto con la distribución, lo que ahorra trabajo y evita problemas innecesarios. Al conducir con más frecuencia en distancias cortas, aparecen problemas con la válvula EGR, suciedad, empuje deficiente, estrangulamiento o modo de seguridad, junto con la luz del motor. El sistema de recirculación de gases de escape controla dos válvulas, una se controla neumáticamente a través del radiador y la otra, a través del motor eléctrico, pasa directamente a la admisión. A medida que aumenta el número de kilómetros, el motor eléctrico se obstruye gradualmente, lo que provoca una tensión excesiva en el motor eléctrico. El resultado es un quemado eléctrico. Motor que controla la válvula de la válvula EGR. La válvula EGR y el sistema de refrigeración de los gases de escape son bastante caros. Los motores diésel 2,0 TDI, 103 y 125 kilovatios, pueden verse afectados por el problema de la regulación de las válvulas de vórtice debido a la obstrucción por hollín. Para controlar las válvulas, se requiere una mayor fuerza, lo que provoca la rotura de la barra de control y el mal funcionamiento del sistema. El error suele reflejarse en el motor, mayor consumo de potencia, funcionamiento irregular o cambio al modo de seguridad. Los inyectores desgastados se asocian a un mayor kilometraje. Un desgaste excesivo o un mal funcionamiento del inyector también puede implicar el uso de combustible de menor calidad, por lo que es recomendable añadir combustible diésel de alta calidad de vez en cuando. Los inyectores son más sensibles, especialmente con el motor 1,6 TDI. Un desgaste excesivo de los inyectores provoca los siguientes problemas, como un arranque en frío del motor, un funcionamiento irregular, pequeñas fluctuaciones en la velocidad o poca potencia del motor. Un mayor kilometraje conlleva el riesgo de un problema con el turbocompresor, que se refleja en un mayor consumo de aceite, succión de aceite en la admisión, potencia reducida, variable, o un problema con el control de la presión de llenado. En el caso del motor 1,6 TDI, 5 euros, a veces se produce una ligera parada del motor, oscilaciones de régimen del motor o dificultad en el arranque. El motivo suele ser un dato erróneo del caudalímetro, lo que obliga a sustituirlo. Sin embargo, a menudo ocurre que no hay ningún problema y el motivo puede ser un filtro de aire inadecuado, lo mejor es cambiar el original, o un mal funcionamiento del sensor de temperatura. Los problemas con el filtro DPF suelen aparecer solo después de un gran kilometraje, normalmente más de 250.000 kilómetros, y, si se producen a veces, suelen ser consecuencia de la conducción frecuente en rutas cortas, cuando la regeneración es insuficiente y el filtro se va obstruyendo poco a poco. Por supuesto, el propio estado del motor, especialmente el sistema de inyección, la EGR, la turbina, el desgaste de la culata, válvula y del pistón, cilindro, también afecta a la vida útil del DPF.
Los problemas con el sistema DPF suelen notificarse mediante una luz indicadora que cambia el motor al modo de seguridad. La proximidad del fin del DPF del filtro suele manifestarse por un aumento de la frecuencia de regeneración con un ligero aumento del consumo medio. En el caso de un vehículo equipado con una transmisión DSG de 6 velocidades, la transmisión debe revisarse adecuadamente. Los cambios de marcha deben ser silenciosos o duros en ambos modos, automático y manual, incluso a altas velocidades. Además, las marchas deben ser lo más suaves posible y sin vibraciones excesivas. También es importante verificar cuidadosamente las relaciones de transmisión con las palancas en el volante hacia arriba y hacia abajo. Problema con DSG, solo problemas ocasionales con la electrónica de control, pero asegúrese de cambiar el aceite hasta los 60.000 km, para versiones deportivas cada 30.000 km, aproximadamente 5 litros BAU G052182A2, A6. El cambio de aceite es especialmente importante debido a la formación de impurezas de las juntas, así como debido a las pequeñas partículas metálicas de los engranajes, que afectan negativamente al funcionamiento y la vida útil de los componentes de la transmisión. Los problemas con la mecatrónica o el desgaste excesivo de los embragues se producen sobre todo con un kilometraje elevado, sobre todo, más de 200.000 kilómetros, o con un estilo de conducción descontrolado, sobre todo en combinación con motores más potentes. Las cajas de cambios DSG son muy buenas, pero las cajas de cambios DSG combinadas con motores potentes y un mantenimiento descuidado dejan una marca, y el nuevo propietario espera unos elevados costes de reparación. La fiabilidad y la vida útil de la transmisión DSG de 7 velocidades es algo más débil de lo habitual en el caso de la DSG de 6 velocidades. Se presentan problemas ocasionales a partir de un kilometraje de más de 100.000 kilómetros de sobrecarga del embrague y falta la propia mecatrónica. También hay que tener cuidado con el arranque del vehículo sin gas, cuando el conductor quita el freno. Se produce un mayor deslizamiento y, por tanto, un sobrecalentamiento de las juntas, lo que afecta negativamente a su vida útil. En definitiva, hay que tener cuidado con esta transmisión y, si el vehículo tiene más de 100.000 kilómetros, hay que comprobar adecuadamente el funcionamiento de la transmisión. Las posibles reparaciones son muy caras. En los primeros años, lo más frecuente es que tengan problemas con la electrónica del vehículo. Esto incluye, por ejemplo, un panel de aire acondicionado que no funciona, falta de altavoces, problemas con las ventanillas o los espejos retrovisores plegables y, en ocasiones, problemas con el motor o la unidad de control del ABS-ESP. Un problema relativamente común en el Yeti es la corrosión superficial. No se trata de una peor calidad de protección contra la corrosión, sino de propiedades estructurales que provocan la corrosión superficial. El guardabarros es más resistente a las piedras, ya que está protegido por una lámina protectora transparente. Por lo tanto, también se recomienda la instalación de esta lámina para la parte inferior de la puerta trasera. También aparece óxido en la parte superior del techo, por encima del parabrisas. El culpable vuelve a lanzarle piedras. Además, se produce corrosión en las puertas traseras, especialmente en las tiras laterales de la ventana. En este caso, el calor estira la cinta, cuyo borde más afilado daña gradualmente el barniz, lo que provoca la formación de óxido. También se escuchan ruidos en los plásticos del habitáculo, sobre todo en vehículos con un mayor kilometraje o si el vehículo se conduce con frecuencia fuera de la carretera asfaltada. También se escuchan fallos en el aire acondicionado, en el que el compresor suele estar averiado. El chasis tiene una construcción relativamente robusta y el ruido aparece principalmente en los bloques fuertes y los hombros después de un mayor kilometraje. Primero, lo más probable es que el ruido aparezca en los estabilizadores transversales delanteros, lo que se manifiesta por sonidos en caso de desnivel. Más tarde, aparece ruido en el bloque fuerte trasero del hombro delantero y la esfera inferior. El ruido en el trapecio trasero se produce principalmente después de 200.000 kilómetros. Primero, hay un espacio en los bloques fuertes, que se manifiesta por la posición de las ruedas traseras similar a la letra A, así como por un empeoramiento de las características de conducción, el movimiento de la parte trasera al cambiar la dirección de la marcha. También se recomienda que la geometría del trapecio se realice con regularidad, al menos cada 2 años, de lo contrario, el perno excéntrico del eje trasero puede atascarse y será necesario cambiar todo el hombro. En el modelo 4x4, y sobre todo en los todoterrenos,
Hay que tener en cuenta los daños mecánicos que se producen en el chasis al circular por terrenos más exigentes, y los amortiguadores están sujetos a un desgaste más rápido. En la versión 4x4, a lo largo de varios kilómetros pueden producirse ruidos en la parte trasera del vehículo. Esto se debe al desequilibrio del eje de la toma de fuerza. Normalmente ayuda a sustituir el disco de equilibrado, pero a veces es necesario sustituir todo el eje cardán, lo que supone una reparación más cara. Pogon 4x4 Skoda Yeti. La ventaja de Haldex es el bajo coste del servicio, ya que solo es necesario cambiar el aceite a los 60.000 kilómetros, por lo que se recomienda respetar el intervalo de servicio para una mayor vida útil. En general, el sistema es, por supuesto, fiable y, con un manejo razonable, el Haldex y el eje trasero durarán cientos de miles de kilómetros. El acortamiento o la destrucción del Haldex se producirá debido al remolque de remolques pesados, o la conducción excesiva fuera de carretera, etc. A largo plazo, conducir con neumáticos inflados incorrectamente también es inconveniente porque el sistema es relativamente sensible a la diferencia entre las velocidades de las ruedas individuales. Al adquirir una versión 4x4, es necesario probar la funcionalidad del sistema. Servicio Skoda Yeti. Los motores 1,2 TSI, 1,4 TSI, EA111 y 1,8 TSI tienen la llamada cadena de distribución sin mantenimiento. Los motores diésel tienen una correa dentada cuyo intervalo de sustitución, según el tipo de motor y el año de fabricación, oscila entre los 180.000 y los 210.000 kilómetros o los 8 años. Especialmente en caso de desplazamientos frecuentes por la ciudad, es mejor sustituir la correa de distribución con accesorios cada 150.000 kilómetros como máximo. El aceite del motor debe variar de acuerdo con el indicador del panel de instrumentos, que a veces es de 20.000 y, a veces, de hasta 30.000 kilómetros. Sin embargo, la práctica demuestra que, especialmente en los motores diésel y de gasolina con inyección directa, estos intervalos tan largos provocan un aumento de la deposición de depósitos de hollín, un desgaste excesivo de algunos componentes y las consiguientes complicaciones. Por ello, se recomienda interrumpir el intervalo y cambiar el aceite cada 15.000 kilómetros. En caso de comprar un vehículo con un pasado poco claro, o con más de 150.000 kilómetros de conducción, se recomienda realizar un lavado y, en particular, para los motores TSI, también la limpieza del cárter de aceite y de los vasos de succión de la bomba de aceite. Los vasos de succión obstruidos provocan un menor caudal, presión de aceite lubricante, lo que repercute negativamente en el funcionamiento del tensor de cadena hidráulico, tracción más rápida y, por tanto, mayor riesgo de deslizamiento y daños en el motor, una función limitada de elevación de la válvula hidráulica, desgaste acelerado de la válvula y de la culata, una lubricación limitada de los turbocompresores y del propio motor, desgaste más rápido.